Que el coronavirus y la dichosa pandemia están trastocándolo todo, pues es algo que es tan incuestionable que nadie se le podría ocurrir siquiera ponerlo en tela de juicio. Pero fijaros si ha trastocado todo, que incluso hasta algo tan básico como puede ser, por ejemplo, el mercado alimentario, el mercado alimenticio, la comida, que es la manera que tenemos los seres humanos de sobrevivir, pues se ha visto y se está viendo fuertemente influenciada y fuertemente trastocada por todo lo que está ocurriendo. Sí, la comida, el mercado alimenticio. Esto está sufriendo fuertes vaivenes y de esto es de lo que quiero hablaros en este vídeo, en los próximos minutos, porque hablar de acaparamiento, pues a alguno le podrá resultar a lo mejor excesivo. Bueno, pues sería bueno, si queréis contrastar fuentes, pues que supierais que son muy poquitas las familias que en este país llamado todavía España, pues tienen el control de la práctica totalidad o de un altísimo porcentaje de la comida, de los productos alimenticios que ingerimos los españoles. Por otra parte, hablar de desabastecimiento, algunos podrían considerar también que es un poco exagerar. Bueno, pues cuidadito, porque esto empieza a no ser una historia tan rara o tan imposible, porque hemos vivido ya momentos en los que esto se ha llegado a plantear, pero es que lo peor está por venir y es de lo que quiero hablaros a continuación. Y también se ha hablado, incluso yo he dedicado un vídeo para hablar de las llamadas cartillas de racionamiento. Esas que vieron nuestros padres y nuestros abuelos, por desgracia, que tuvieron que vivir y que hoy por hoy, pues todavía parecen un poquito lejos, pero a lo mejor no ya tanto, porque las colas del hambre son una realidad que va creciendo día a día y que es o constituye un fenómeno terroríficamente difícil y terrible que no habíamos visto en este país desde los tiempos de la posguerra, obviamente nuestros padres y nuestros abuelos. De todo esto voy a hablaros ahora, del riesgo cierto que la pandemia está generando en los mercados de la alimentación, no solo ya en lo que tiene que ver con la producción de los productos alimenticios, sino también con la intermediación de los mismos y sobre todo con el consumo que los españolitos de a pie pues estamos haciendo todos los días y que en qué medida está o se va a poder ver afectado todo lo que está ocurriendo a la hora de decidir qué comprar, cuándo comprar y cuánto comprar. Bienvenidos a La Ventana Esmeralda, soy Antonio Muñoz. Sí, el mercado alimenticio está en juego. Hay mucho riesgo, mucho riesgo. Estoy hablando de lo que es la productividad, es decir, para que nosotros podamos ir al mercado y comprar un determinado producto, para llevárnoslo a la boca, es evidente que alguien lo ha tenido que cosechar primero, producir en consecuencia, luego ha habido que comercializarlo, o mejor dicho, ha habido que colocarlo o hacerlo llegar al lugar donde finalmente nosotros vamos a adquirirlo a través de lo que se conoce como el mercado de la intermediación. Pues bien, la pandemia está afectando tanto al mercado alimenticio, a todo lo que tiene que ver con todo esto, que fijaros, en qué medida, pues, existe un alto riesgo de que las cosas puedan empeorar. Y existe un alto, voy a decir, un riesgo medio alto, en opinión de los expertos, de que esto pueda ser así en un futuro no demasiado lejano. Fijaros, os estaréis preguntando, bueno, Antonio, ¿es que no hay cosechas? ¿Es que no se produce? ¿Es que el campo no está respondiendo pues a lo que se puede esperar de él? Pues la respuesta es que todo lo contrario. No solo está habiendo cosechas, sino que además esas cosechas están siendo muy buenas. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues el problema está que si resulta que tú eres un agricultor y haces una cosecha, y esa cosecha además resulta ser muy buena, y en consecuencia tienes mucho producto para poder comercializar, pues no te va a servir de mucho si resulta que no tienes a dónde hacerlo llegar. Es decir, si resulta que vendías antes ese producto a través de, lógicamente, un tejido empresarial conocido como el de la intermediación para poder hacerlo llegar, pues por ejemplo, si tú ya no puedes hacer llegar ese producto
pues por ejemplo, al mercado bueno, pues todo lo que tiene que ver con los colegios, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las comidas que allí se dan, o el mercado de los aeropuertos, o porque la hostelería se ha caído, o porque todo lo que tiene que ver con el negocio de la restauración está de capa caída, por no decir que herido de muerte. Si resulta, por poner solamente estos 4 ejemplos, que tú tienes una buena cosecha, pero no la puedes colocar en ningún sitio, porque no hay ese elemento pasivo que acogía esa producción, ahora ya no lo hay, pues tienes un problema, porque tienes cosecha, tienes producto, pero ¿y qué haces? ¿Te lo comes? ¿Lo quemas? ¿Lo regalas? Pues no sé, pero lo que sí que parece claro es que tienes un problema, y el problema consiste en que no lo puedes hacer llegar al que antes le llegaba. Y eso, amigos, pues trae consigo muchas consecuencias. Porque si resulta que no puedo colocarlo, ese producto, bueno, pues donde antes sí lo podía hacer, pues aquel que se encargaba de hacerlo llegar desde mi cosechadora o mi cosecha hasta el destino final, pues ahora resulta que no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer porque el tejido empresarial pues se ha caído en gran medida. Si resulta que no hay los que estuvieran especializados en ello, empresas especializadas, no tienen ya capacidad para hacer llegar ese producto donde antes sí lo hacían, pues ¿qué ocurre? Que esas empresas o quiebran o esas empresas pues tienen que reducir en gran medida pues el número de trabajadores que tienen bueno, pues asalariados o, como he dicho antes, lo que es todavía peor, la quiebra de la empresa. Y eso se está produciendo en un porcentaje importante en todo lo que tiene que ver con este sector. Pero es que, al final, supongamos que ese producto llega a través de un intermediario, pues, al establecimiento final, que es donde vamos nosotros a comprarlo. Pero claro, resulta que si nosotros cada vez tenemos menos recursos, si resulta que nosotros cada vez tenemos que tener más cuidado con el dinero del que disponemos y tenemos que seleccionar más y mejor qué es lo que vamos a adquirir, pues lo que va a pasar, al final, es que pues vamos a comprar menos. Y si nosotros compramos menos como consumidor final y resulta que el productor pues no sabe qué hacer con el producto que tiene porque no tiene a quién hacérselo llegar ni a través de qué medio tampoco, pues va a ocurrir que el productor va a obtener menos ingresos, en consecuencia menos beneficios y en consecuencia va a disponer de menos recursos para poder hacer inversiones en lo sucesivo. ¿Y eso qué va a suponer? ¿Que ya no va a invertir nada, que no va a hacer ninguna cosecha? Sí, las va a seguir haciendo, pero lo va a seguir haciendo en menor medida. Y eso va a suponer un incremento en el precio del producto final. Y claro, si resulta que estamos viviendo en una situación de empobrecimiento generalizado, progresivo y espero confundirme en este terreno, que irreversible, pues si a todo eso le unimos, a este empobrecimiento generalizado, le unimos pues esta situación tan difícil, pues resulta que al final se va a producir un incremento en los precios porque va a haber escasez de producto y eso va a cosechar también, nunca mejor dicho, un incremento de la inflación, es decir, va a hacernos cada día un poco más pobres. La situación es complicada, porque esto no es que sea una tendencia, es ya una realidad. Y además es una realidad increscendo, porque todo esto se puede complicar todavía mucho más si al dichoso virus este de las narices le da por hacer 1, 2, 7, 14 o 20.000 mutaciones. Eso va a generar colapsos en los mercados, eso va a generar dificultades múltiples a la hora de colocar ese producto y además, como ya he dicho antes, va a generar también pues que el consumidor final, tú que me estás escuchando, cada vez tengas que seleccionar más y mejor qué es lo que compras porque cada vez vas a tener menos recursos. Y esto es uno de los grandes riesgos a los que se enfrenta la economía actual. Pero no solo la economía de España, sino la economía del mundo entero. Todo esto tendría que ver también, y viene a colación, con lo que se conoce como el mercado de los futuros, el mercado de futuros. El trigo, el azúcar, los productos de primera necesidad, la cebada, etcétera, pues son objeto de, especulación a través de los llamados mercados de futuros.
El mercado de futuros principal en el mundo está en Chicago. Allí se comercializa de todo. Hasta que aparece este mercado de futuros, pues la ley de la oferta y la demanda era la que, bueno, reinaba en el mercado. Pero a partir de la aparición o de la implementación definitiva del mercado de futuros, lo que sucede es que entra en juego la especulación. Es decir, entra en juego no solo el que oferta y el que demanda, sino otros elementos externos y ajenos que lo que hacen es jugar, entre comillas, con el precio del producto y lo comercializan como si se tratara de cualquier mercancía. Y fijaros, amigos, yo estoy de acuerdo con un principio que dice que especular con la comida podrá ser legal, pero es un crimen. No se puede jugar con el precio de los productos. Fijaros, en el mundo hay 2.000 millones de personas que pasan hambre. Pues un alto porcentaje de esos 2.000 millones de personas destinan casi el 80% de lo poco que tienen para comer. Si los listillos, los brokers listillos de Chicago, pues especulan sin ningún tipo de escrúpulo con el precio de productos básicos para la alimentación de buena parte de la población mundial, pues entonces a mí, pues digan lo que digan, insisto, esto es legal, no lo voy a cuestionar, se admite, como se admite que desde el pasado mes de diciembre el agua, pues forme parte también o esté siendo objeto de especulación en el mercado de futuros. Podrá ser legal, que lo es, pero es un crimen, es un auténtico crimen contra la humanidad. En fin, amigos, yo creo que mucho más tampoco voy a deciros. Simplemente voy a hacer una breve referencia al Apocalipsis de San Juan, aquel que fue supuestamente revelado en la isla de Patmos al apóstol San Juan. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla del Apocalipsis y se habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, resulta ser que el tercero de ellos es un caballo negro, o mejor dicho, viene representado por un caballo negro, y está haciendo referencia al hambre y a la miseria. Me pregunto, ¿ha llegado el tercer jinete del Apocalipsis? ¿Tenía razón San Juan cuando nos hizo llegar el Apocalipsis, la revelación a la que supuestamente se le dio a conocer? ¿Estamos realmente, o mejor dicho, esta pandemia va a generar hambre hasta tal punto que podemos llegar a decir que incluso hasta el propio apóstol San Juan tenía razón cuando, bueno, pues le fue revelado esta revelación, nunca mejor dicho? Insisto, el tercer jinete, representado por el caballo negro, representa el hambre, la plaga del hambre. ¿Estamos a las puertas de algo tan terrible? No lo sé, pero lo que sí es cierto es que el riesgo de que haya grandes problemas en todo lo que tiene que ver con el mercado de la alimentación y en consecuencia de la comida que ingerimos los seres humanos en general y los ciudadanos o súbditos españoles en particular, es un hecho que ya está aquí y que desgraciadamente va a seguir increciendo. Y si no, al tiempo. Gracias, amigos, por la atención que me habéis prestado. Si queréis suscribiros al canal, lo podéis hacer. Muchas gracias, salud y libertad.